está más. Iniciaste la grabación, no todavía, ¿verdad? Ya, Ahorita ya ahí ven, ¿verdad? El caso. Sí. Ya vamos viendo qué tal hemos resuelto los casos y si está algo mal, igual me avisan o me corrigen, igual de los otros casos. Ya. Me dicen nomás, igual Pero dirán. mientras grabas, ¿quieres que te digamos eso? O sea, vamos a ir revisando los casos, todos los casos. Ya. Ya, bueno, el primero es una mujer de 59 años sin antecedentes de importancia. Lo importante de aquí era que tenía hipertensión de 160/100, hemiplegia bronquiocural izquierda y lesiones purpúricas en extremidades inferiores. En los leucocitos de 15.000, neutrófilos de 12.000, BUN de 19. Tenía creatinina de 1,2, glucosa positivo, proteínas positivo y hemoglobina igual 4 cruces. Gravedad específica de 1010. Tenía una radiografía que presenta infiltrado nodular bilateral, eso le subrayé importante, y a las 48 horas presenta disminución del volumen urinario de 300 ml en 24 horas, es decir, oliguria, y edema en extremidades pélvicas. Después de 48 horas se le realizan exámenes nuevos con creatinina de 5.2, antes tenía de 1,2, ahí fíjense, urea de 129, gravedad específica de 1005, pH de 5, glucosa, proteínas y hemoglobina positivos, y tiene un sedimento urinario con eritrocitos dismórficos y acantocitos y cilindros eritrocitarios. Entonces, ¿qué podemos notar de aquí? Si le ven, le voy a hacer más grande. Notar de este caso que les llame la atención a ustedes. Rápido, que tenemos poco tiempo. Ya, en realidad aquí la paciente tiene hemiplegia bronquiocular, con esto, digamos que podría en las lesiones purpúricas tener una enfermedad autoinmune. En cuanto a los exámenes, podemos ver que tiene la tensión arterial alta, es importante. También si es que tiene una hematuria, proteínas. Ya, Dayita, ¿qué más ves? O sea, cada La uno. creatinina. Ya, ¿qué más? La creatinina que está en 5.2. También tenemos lo que pusimos en el caso también para que les ayude. No puedo ver el caso. Bueno. O sea, abajito en las preguntas. Lo que subrayamos de importante en este caso. Todos. Ya, edemas también podrías. Ya. Dani, ¿qué más ves? O sea, todos tenemos que hablar, aunque sea una parte, para aportar. Los leucocitos dismórficos. Ya. Sí, está bien. Uremia también. Oliguria. Sí, entonces aquí yo creo que todos sospechamos de síndrome rápidamente progresiva por la alteración de la creatinina en días, de 1,2 a 5,2, ¿verdad? Sí. Ajá. Ya. Entonces, de diagnóstico diferencial pusimos nefropatía lúpica, vasculitis y glomerulonefritis posinfecciosa, porque cualquiera de esos puede tener un rápidamente progresivo. La lúpica puede variar. Entonces, de diagnóstico diferencial pusimos el síndrome rápidamente progresivo. En todos van a tener este síndrome, excepto en la lúpica, que también puede tener un nefrítico o nefrótico. En los laboratorios va a tener eosinófilos altos, en la postestreptocócica va a tener disminución del C3 y en la lúpica una disminución del complemento. Y en el género, en la vasculitis, no se especificaba, puede ser tanto en hombres como en mujeres, en la postestreptocócica en niños generalmente, en hombres, y en la lúpica es más en mujeres. Y la edad en vasculitis era adultos mayores entre 50 a 70 años, en niños en la postestreptocócica va a ser en niños, y en la lúpica la edad fértil, ya. Sigue Dayita. O sea, solo sigue lo que notamos en el caso de diagnóstico diferencial. Puedes hacerle zoom, es que no veo. Y
De anticuerpos, o sea, esto que no, ¿te acuerdas que dijiste A de ver, los sí. anticuerpos? De los anticuerpos antinucleares que íbamos a tener en la vasculitis, que íbamos a tener el ANCA positivo, mientras que en la leucópica vamos a tener lo que es el anti-DNA y el anti-SM positivo. Ya, también los antecedentes que dijo, o sea, que también aportó Henry de estos, que eran asma, podrían ser rinitis, infiltraciones, eosinofílicas, lesiones purpúricas, afectación al riñón también, pulmones y sistema nervioso. En este paciente sí tenemos una de estas afectaciones. También en la postestreptocócica vamos a tener antecedentes de infección, sobre todo. ya vamos agregando y modificando si es que falta algo igual. Ya, en la postestreptocócica igual. Ya, los exámenes que se solicitaba para encontrar estos resultados eran, ¿no es cierto?, la biopsia renal, el ANCA-CIP, Anti-Smith. y el anti-DNA. Sí, este era para lúpica y el otro era para confirmar el... Entonces nosotros esperamos encontrar, le pueden agregar eso, que esperamos encontrar ANCA-C positivo. O sea, este positivo y estos negativos, para descartar nefropatía lúpica. Ya, entonces, de potencial diagnóstico creo que todos sospechamos de vasculitis o de nefropatía lúpica, ¿verdad? Sí. Ya, o sea, nefropatía lúpica por lo que es mujer, tiene 59 años, las lesiones purpúricas también podía dar la nefropatía lúpica, pero tenía también otro dato importante que dijo, era el infiltrado nodular bilateral. Ya, entonces le pusimos vasculitis. Creo que están todos de acuerdo. O sea, creo sí, que yo creo que sí coincide, la verdad. Dani, o sea, ¿sí te cuadra? Sí. Ya. Entonces, o sea, pusimos una pequeña descripción, que es una enfermedad sistémica crónica, y toda la descripción. Ya en los puntos principales va a ser los ANCA-C y los ANCA-P, también las proteínas MPO y las PR3, y le pusimos igual la fisiopatología. Y un poco del proceso, de cómo se produce. Y los fármacos para el manejo va a tener una fase de inducción y de mantenimiento. En la de inducción, ¿cómo le pusiste el tratamiento, Dani? En el tratamiento, Sí. en la fase de inducción, dar ciclofosfamida y también corticoides 1 miligramo día kilogramo y con un descenso gradual y progresivo. Y en la fase de mantenimiento, azatropina o metrotoxano. Sí, metotrexato. Ya. ¿A quién más quiere explicar el otro Aquí caso? tenemos un hombre de 51 años con carga familiar positiva para diabetes, antecedentes de bajo peso al nacer, hipertensión también arterial de 10 años de evolución, diabetes mellitus también acompañado de tipo 2, con el mismo tiempo de evolución. Ahorita se está suministrando con metformina 850 miligramos cada 12 horas, glibenclamida 5 miligramos cada 24 horas, sitagliptina 50 miligramos cada 24 horas. Además, se le está suministrando losartán 50 miligramos cada 12 horas y consumo de 6 a 7 cigarrillos también en el paciente al día. Acude a cita de control, encontrándose con la tensión arterial 140/92, frecuencia cardíaca 68, IMC 32. Edema tiene 4 cruces, también exámenes de laboratorios reportan BUN de 35 miligramos sobre decilitro, creatinina 2.3 miligramos de decilitro, el CKD-EPI 29 ml sobre minuto. También tenemos proteinurias de orina de 24 horas de 3.1 gramos, potasio de 5.35 mil equivalentes sobre litro, sodio 138 mil equivalentes sobre litro, glucosa en ayunas tiene 190, que está alta, postprandial 273 miligramos sobre decilitro, que de igual manera de la glicemia, colesterol total 192 miligramos sobre decilitro, LDL 332 miligramos sobre decilitro, triglicéridos 148 miligramos de decilitro y ácido úrico 5.9.
Entonces, como Aquí lo vemos, más, sígueme. aquí lo más revelante que me llamó la atención es que la paciente tiene diagnóstico de diabetes tipo 2, pero tiene un tratamiento con la metformina de 850 y la glibenclamida de 500 miligramos, pero al momento de hacer los exámenes de laboratorio, vemos que tiene una glucosa en ayunas de 190. Entonces está elevado todavía. Ajá, no se puede controlar aún todavía a pesar de que le das 4 medicamentos, sí. Ya, aparte que tiene hipertensión arterial de 10 años de diagnóstico. Entonces, entonces el diagnóstico de esta paciente mismo es que tiene la diabetes de mellitus de tipo 2. Pero ella tiene nefropatía. ¿Perdón? Eso no le hemos puesto, que sí ya tiene la nefropatía. Nefropatía diabética, ¿se acuerdan? Sí, nefropatía diabética. Sí, ¿Tiene o no tiene? O sea, ¿ustedes creen que Sí. tenga? Yo sí. Porque tenemos que poner nefropatía diabética silente, o sea, ¿se acuerdan las etapas? Silente, manifiesta. Sí, este es manifiesto, la verdad. Ya. O sea, yo le había calculado y tiene un código de G4A3 y se encuentra en una etapa de nefropatía diabética manifiesta. Sí, o sea, también por lo que decía de la orina, o sea, ya tiene proteinuria, tiene deterioro de la función renal. Ajá, ¿Y qué más datos nos daba eso? porque también tiene obesidad y tiene otros factores de riesgo que van a dar una progresión en la enfermedad renal crónica, como la hiperglucemia. Manifiesta, revísenle todos, porfa, que sea manifiesta, o sea, para confirmar. Sí, yo confirmo, es manifiesto. Tiene proteinuria más de... ¿Cuánto tenía de proteína? Tiene proteinuria severamente incrementada, ¿verdad? Y Tiene deterioro de la función renal. Sí, sí es manifiesta. Ajá. Ya. Los demás revisaron por FISA. Ayuden. Sí, eso estoy. Ya, a ver, hasta eso sigamos. O sea, yo creo que sí, porque tiene la proteinuria severamente incrementada y ya tiene deterioro de la función renal. O sea, por eso, ya. Sigamos con las otras. Ya, bueno, una de las preguntas era justo que habíamos ya visto el paciente, que identifique los diferentes factores de riesgo que tiene el paciente, clasifique cada uno de ellos. Entonces bueno, desconocemos si el paciente tuvo un bajo peso al nacer, pero también sabemos que tiene una evolución de hipertensión diagnosticada hace 10 años. No se dice Consume, diagnóstico de bajo peso. así, Ya. consume de hecho 7 cigarrillos al día. Y también tiene una genética que su familia también padece de la misma enfermedad. Factores de riesgo también no podía ser la proteinuria o la hiperglicemia, ¿se acuerdan? La proteinuria sí está, Sí, esa también le agregamos. pero eso no sería la progresión. Pero, o sea, factores de riesgo, o bueno, eso no. Ah, Eso no. ya, Ya, sigamos. sigue Dani. Ya menciona los factores de riesgo que contribuyen a la progresión. Ahí tenemos la obesidad del paciente, la hiperglicemia, las dislipidemias, la hipertensión y la diabetes mal controlada. También lo que tiene albuminuria. eh, también lo que fuma tabaco, también la proteinuria.
que es de sexo masculino, que tiene anemia, también el paciente tiene una acidosis metabólica y el daño a nivel vascular y endotelial que tiene el paciente. Ya. ¿Y la conducta? ¿Cuál es la conducta a seguir de esta paciente? Del caso que teníamos, decía que tenemos que tener un control sobre la glucemia preprandial, además que sería recomendable suspender también los antidiabéticos y tratar con insulina. También dice que se debe realizar exámenes sanguíneos de perfil lipídico, favoreciendo la mayor liberación de la endotelina, trombosanos, citocinas proinflamatorias o la angiotensina. También tenemos que ver la presión arterial para ver el comportamiento del efecto antihipertensivo que está teniendo esta paciente. También tenemos que verle que no esté consumiendo muchos fármacos nefrotóxicos y también el uso de diuréticos de asa. Por ejemplo, tenemos la furosemida o suspender la espironolactona. También tenemos que realizar exámenes de laboratorio para valorar las alteraciones endocrinas. Como sabemos, son la testosterona, la hormona de crecimiento, la insulina, el T3, el T4 y el TSH. No le das no haces bloqueo del sistema renina-angiotensina aquí. ¿O no se necesita? No, aquí no se da el bloqueo de renina-angiotensina. Tiene hipertensión, o sea, es que tiene la proteinuria y tiene hipertensión y la hipertensión. Ah, para ver el efecto. Sí, tenemos que dar el bloqueo del renina-angiotensina. Sí, ahorita, sí tienes toda la razón. ¿Qué más? Valoración por oftalmología, sí le decimos, ¿verdad? También, pero esa decía que puede estar como no puede estar, tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como en la diabetes mellitus tipo 2. Sí, pero eran más propensos y de ley debía. Bueno, pongan. Ya. Sí, entonces le pongo nomás. Ya. Sí, ya está, ya valoración por oftalmología. Ya, a ver qué más. Ya creo que es todo lo que faltó. Dame los que hago. Sí, vamos al siguiente caso. Sí. Ya, sigamos. El tercer caso decía que es un hombre de 18 años, estudiante, que decide correr un maratón. Es su primera maratón y él ha sido cuidadoso en mantener un buen estado de hidratación antes y durante la carrera. En la línea de la meta refiere náuseas severas, disnea y cefalea holocraniana. Al examen se encuentra letárgico, disneico y confuso. Se mide bien hidratado, la presión arterial está de 102/64, la frecuencia cardíaca de 95 por minuto. Se realiza determinación de sodio encontrando 112. ¿Y cuál de los siguientes sería el mejor tratamiento inicial para este paciente? Entonces se dice que la causa de la alteración electrolítica que tiene este paciente, dice que se debía por lo que tiene una hiponatremia asociada, por lo que tiene un exceso de ejercicio. Entonces, por tal razón, este paciente iba a tener una hiponatremia grave, dado que este paciente tenía una buena hidratación antes y durante la carrera, pero con un exceso de ejercicio. Ya. Sigan rápido. No veo el caso. Ya, el manejo de... Entonces, sigue nomás. El manejo de la alteración electrolítica iba a ser con una infusión rápida de solución hipertónica, es decir, solución salina al 3% en 100 mililitros. Ya, entonces las probables causas o mecanismos por los que se produjo esta alteración es la hidratación antes y durante la carrera del paciente. Se evidencia que ha tenido una ingesta excesiva de tratar y compensar con bebidas hipotónicas. Ya, eso sí, puede ser por las bebidas hipotónicas. La perfusión sanguínea está en un estado de vasodilatación y se encuentra con menor perfusión tisular. Además que el organismo absorbe el líquido hipotónico que ingirió y como resultado puede llegar a tener hiponatremia letal. Ya, factores de riesgo, pusimos mujeres premenopáusicas,
Predema cerebral, ancianos, consumo de tiacidas, hipoxémicos, mujeres en edad fértil, atletas de maratón y pacientes con polidipsia, eso sí está bien. Ya, la siguiente, el 4. Dani. Ya, ese me tocaba a mí, ya. Es una mujer de 23 años con osteosarcoma de húmero, bajo quimioterapia, pilas ahí con ifosfamida, tiene un laboratorio sérico un laboratorio con potasio sérico de 2.3, es decir, hipopotasemia, glucosa de 97, fósforo de 1.5, sodio de 142 y en la gasometría tenía pH de 7, bicarbonato de 15 y PCO2 de 25. Ya, entonces, ¿en qué trastorno sospecho? Según los cálculos, salió una acidosis hiperclorémica más alcalosis respiratoria añadida y tiene un anión GAP normal. Ya, entonces, porque el anión GAP salió de 9 y lo normal es de 10. De 10 más menos 2. Entonces sí está bien. Entonces la causa más probable que busqué era la acidosis tubular distal tipo 1. ¿Por qué? Porque tenía ¿se acuerdan ese cuadrito que nos daba de hipopotasemia y pH urinario? O sea, todos los Sí. datos. Solo la acidosis tubular distal tipo 1 y tipo 2, me parece, o la tipo 4. Bueno, la acidosis tubular distal tipo 1 y tipo 2 eran las más comunes. Y esas cursaban con hipopotasemia, mientras que la 4, la proximal, iba a tener hipercalemia, entonces no cuadraba. Nos falta el anión GAP urinario y esperamos encontrar uno positivo. Además que esta acidosis también pudo ser inducida por la ifosfamida, que ahí salió una causa para esta acidosis tubular. Y ya. Y ahí pusimos los criterios. Ya, siguiente. ¿El siguiente caso? Ya, el siguiente caso dice que... Sigue, Henry, perdón. Tenemos un hombre de 48 años. Habíamos visto que, tiene también falla congestiva y acude por disnea y ortopnea. Además tiene una disfunción sistólica, fracción de eyección 20%. El tratamiento en curso de aspirina, carvedilol, furosemida, clortalidona y candelsortán. Se encuentra en tensión arterial 109/74, un poco baja, crepitantes inspiratorios bilaterales difusos más de edema de una cruz. De laboratorio hemos visto que el potasio tiene 3.4, los que damos más relevancia. Gasometría 7.51, incrementada. Bicarbonato 31 y PCO2 de 42. Ahora, las preguntas dice, ¿qué trastorno de ácido básico tiene su paciente? Se había calculado a través de la fórmula de Winter y teníamos, digamos, que es, no alcanzo a ver, 52, claro, tenemos un 56.5 a 52.5, que, sabemos que tiene una alcalosis metabólica, más una acidosis respiratoria de alcalosis metabólica y la acidosis respiratoria aumentada con el bicarbonato. Entonces es un proceso de compensación. Ya. Aquí también yo realicé lo que son las fórmulas de sacar la anión GAT y que tengo que agregarle, todavía no sale. Entonces me salía que la anión GAT va a tener de 10 y como vemos es más menos 2, entonces está en el rango normal. También saqué la fórmula delta-delta, que en la delta-delta salía que era mayor a 1, por lo cual esto indica que va a ser una acidosis respiratoria. Por decir, una alcalosis metabólica más con una acidosis respiratoria, en la cual también teníamos lo que era la anión GAT urinario, que en esta me salía negativo. Entonces, por eso determinamos que iba a salir alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. Entonces, aquí vamos a justificar que por qué tiene este diagnóstico la paciente. Es porque, si ven en el caso, tiene un consumo de la furosemida, que es un diurético de asa, en que esta va a actuar a nivel de la proporción del asa de Helen, inhibiendo la reabsorción de cloro y sodio, lo cuales estos van a hacer que disminuya de manera aguda o inmediata la fracción de eyección, como vemos que tiene de 20%, sin alterar el contenido total del bicarbonato que tenía 31, con un aumento sérico del bicarbonato y una disminución del volumen extracelular y produciendo la alcalosis por esta reducción. Ya, como podemos ver aquí. Ya el siguiente.
Ahí agrégale lo de la Neon Gap antes de que nos olvide. Ya le agrego ahorita las formas. Ya, la 6, ¿quién quiere hacer? Sí, el 6 creo que era mío. No, ese era el que estábamos igual resolviendo. Ya Sí, decía que era un hombre de 32 Ahí. años. Bueno, ya había de 32 años con hipertensión de hace 3 años, tomaba enalapril de 20, metoprolol de 100, control tensional en promedio de 140-100, o sea, tenía hipertensión. Acude a emergencias por cuadro de distesias, parestesias, extremidades pélvicas y capacidad de ambulación, cuadro que ya lo había presentado antes hace un año sin ningún tipo de abordaje. Se encuentra con tensión arterial de 160-100, frecuencia de 74, sin evidencia de edema, reflejos osteotendinosos, una cruz, y exámenes de laboratorio resalta un potasio de 2.5 y magnesio de 1.8, es decir, normal. Pero lo que llamaba la atención era el potasio en orina con resultado de 54 ml. Entonces, ¿por qué tiene este valor de potasio urinario? Podría ser, como decía, porque estaba perdiendo el potasio por vía renal. Sí, pero decía que era por vía renal cuando tenía hiperaldoteroidismo secundario. Por lo que yo decía que tenía una hipertensión maligna. Entonces en el hiperaldosteronismo creo que va a estar aumentado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sí, sí. O sea, creo que Sí. Creo que la alteraría. Ya. ¿Y por qué tiene hipocalemia el paciente? La otra. O sea, a ver. Igual por el hiperaldosteronismo era, ¿verdad? Sí. Primario, y esto se debía a una redistribución del potasio al espacio intracelular. Eso sí estamos bien. Revísenle, por favor. No, según yo es la secundaria. Secundaria. Ya. Pero también podría ser por la producción autónoma del exceso de aldosterona, donde va a tener como, digamos, como que resultado la supresión de los niveles de renina, en la cual va a causar con frecuencia la hipertensión y la hipocalemia. También serviría. Entonces, bueno, tendríamos que esperar, creo, a los exámenes de laboratorio para confirmar estos diagnósticos. Y las sospechas diagnósticas que pusimos era el síndrome de Liddle, Bartter, Cushing y hiperaldosteronismo primario secundario. Ya le pusimos todo, ¿verdad? Sí, aquí le pusimos los que podrían ser sospechosos y cómo les vamos descartando mediante por ejemplo, digamos que el síndrome de Bartter o de Wilterman decía que la presión arterial iban a estar bajos, mientras que en el síndrome de Liddle, de Cushing y hiperaldosteronismo primario secundario iban a tener la presión arterial alta. Entonces, para determinar cuál de estas síndromes son los correctos que tiene el paciente, íbamos a hacer exámenes para ir descartando mediante el cortisol, la renina, la aldosterona y la presión arterial. Entonces, decía que si tenía un bajo de aldosterona y un normal de cortisol, podría ser síndrome de litio. Y así sucesivamente, mediante los resultados de los exámenes. Ya, eso sí está bien. O sea, habría que confirmar con los exámenes. Ya. Y el diagnóstico definitivo, le pusimos hiperaldosteronismo secundario. Dice una vez que cuente con los resultados de los exámenes solicitados en la pregunta anterior, ¿qué le confirmaría la principal sospecha diagnóstica? ¿Cuál sería la conducta a seguir? O sea, sería tratar la causa principal, que básicamente sería
el hiperaldosteronismo, ¿no? Y tratar también la hipocalemia, ya que esto va a producir toda la sintomatología. Ya. Y el manejo sería poner una vía y estabilizar, realizar un electrocardiograma, sí está bien. Control de glicemia. ¿En qué más le pusiste, Dani? O sea, del manejo. También hay que hacer un bloqueo de la aldosterona, se puede realizar cirugía y suministrar espironolactona. Ya. ¿Quién le puso lo de la cirugía? ¿Eso por qué? Eso creo que le puso Henry. Bueno, ya. Ya, en las últimas, ya para acabar rápido, porfis. Bueno, en el último caso hablaba de un paciente que, bueno, tenía enfermedad renal crónica. Bueno, en sus exámenes estaban algunos bien, otros no. Y en las preguntas, ¿cuál era el principal sospecha como causa de hipercalemia? Bueno, el paciente tiene un potasio de 6.8 y puse que era una hipercalemia moderada y la principal causa es por los antecedentes de la enfermedad renal crónica, y esto se da porque los pacientes tienen capacidad de excretar potasio, generalmente persiste siempre que tanto la secreción como la respuesta a la aldosterona estén intactas y se mantenga el suministro distal de sodio y agua. Los exámenes que se le solicitaría, lo que primero se le solicitaría es una medición de la concentración sérica, ya que esto va. En la hiponatremia nos faltó poner igual, o sea, ahorita me hizo caer en cuenta Dani que nos falta lo que sí es hiponatremia aguda eubolémica o eso agréguenle, por favor. Ya. Lo que sí es eubolémica, aguda, crónica, o sea, toda la clasificación que nos da. Ya, sigue, Dani. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era medir la concentración sérica de electrolitos para ver si hay la presencia del aumento de potasio, que sí, evidentemente se había, y establecer su gravedad. Entonces, por eso era necesario repetir todas estas pruebas, porque a veces hay que descartar los errores de laboratorio. También cuando hay niveles de potasio mayor a 5.5 y nuestro paciente tiene 6.8, es necesario hacer la evaluación de la función renal, un nitrógeno úrico en sangre, o sea, el BUM y la creatinina. También pruebas para condiciones clínicas como niveles plasmáticos de cortisol, renina y aldosterona para evaluar la deficiencia. También pruebas para evaluar la redistribución transcelular de potasio y también pruebas en orina. Entonces, este paciente, porque este paciente tiene una agudización de la enfermedad renal crónica, esto se ve porque en la tasa de filtrado glomerular es menor a 30, por lo que nos indica que hay un daño en la función renal y por ende va a haber una agudización de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo se trataría este paciente? Entonces, como sabemos, se tiene que dar glutanato de calcio, que sirve para la estabilización de la membrana miocárdica, porque también, como sabemos, siempre tenemos que ver primero el corazón. Entonces, en una dosis recomendada de 13 a 6 miliequivalentes, y también se puede administrar solución salina hipertónica intravenosa de 50 a 250 mililitros al 3%. Como tratamiento de segunda línea podemos dar insulina con glucosa y emplear 10 unidades de insulina disuelta en 25 gramos de glucosa. Hay que recalcar que el tratamiento es prevenir y tratar las complicaciones graves que se presentan, diagnosticar y tratar la causa subyacente. No sé si es que tienen. No, es así. Sí está bien. Lo de la causa no sé, creo que estoy dudando. ¿Por qué le pusiste por la ERC? No tiene nada más que nos oriente a otro. Ajá, es que, o sea, como una de las complicaciones más comunes de la hipercalemia es la enfermedad renal crónica. Entonces, por eso. También, No, pero bueno, tienes razón. en el caso 8, que dice que es una paciente de 93 años, nacida y residente en Quito,
viuda, la paciente tiene hipertiroidismo, también tiene este tratamiento con levotiroxina, tiene hipertensión arterial, pero hace 2 años sin ningún tipo de tratamiento. Porque Bájale. aparente... No, aquí. Ahí, sí, ahí es. Ya. Sí. La paciente en la revisión de aparatos y sistemas, en el digestivo tiene hace una semana, refiere que hace una semana tiene estreñimiento y se le dio una tableta de Ciruelax. En el urinario refiere aumento de la frecuencia miccional, no especifican con claridad si es incremento de la frecuencia o volumen miccionario. Bueno, en el examen físico tiene tensión arterial 130/70, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria 20 por minuto, la temperatura axilar 36.3 grados centígrados y saturación de oxígeno 90. Bueno, entre las causas las principales causas del deterioro, o sea, lo que nos pregunta es las causas del deterioro del estado de conciencia, son la hipercalcemia, que las infecciones, como podemos ver, tiene una infección de las vías urinarias, intoxicaciones, insuficiencia hepática, enfermedad renal crónica, aquí, trastornos de glucemia, que puede ser hiperglucemia e hipoglucemia. Entonces, los exámenes que se solicitaría son los niveles de PTH, debido a que estos péptidos son producidos por neoplasias, la albúmina para poder realizar la corrección del calcio, el calcio ionizado para ver qué tan bien está el calcio total. Entonces, como diagnósticos podemos ver eso, no sabía si es que era hipercalcemia moderada o severa, porque la paciente tiene un calcio total de 14.2. Eso ahí sí. ¿Saben, chicos, cuáles eran los valores normales del calcio? No recuerdo. Bien, según yo era moderada. Yo la veo. A ver. Bueno, ¿y qué enfermedad? Hipercalcemia era, ¿verdad? Ajá. Hipercalcemia. A ver. Mejor vamos avanzando más rápido. Bueno, Esto sigue el... Sí, por favor. Bueno, hasta confirmar, entonces, ¿por qué tendría el deterioro de la función renal? Puede ser porque la hipercalcemia produce también vasoconstricción y disminución de la filtración glomerular. Y los defectos más comunes observados en la hipercalcemia son alteración de la capacidad de concentración renal y resistencia a la vasopresina. Esto puede estar mediado por reducción en el transporte de sodio en el asa de Henle y por antagonistas a la ADH. En muchos pacientes se presenta insuficiencia renal, riñón de mieloma. En el momento del diagnóstico se desarrolla durante la evolución. Entonces, lo que hay que hacer a la paciente, el manejo que se le debe dar, debe ser dirigido a reducir la concentración de calcio sérico, como a tratar la enfermedad subyacente. Entonces, en lo que hay que hacer en la hipercalcemia moderada, se debe dar, no es necesario dar una terapia inmediata, sin embargo, se debe aconsejar al paciente que debe evitar los factores que pueden agravar, como son los diuréticos tiacídicos, agotamiento del volumen, terapia con carbonato de litio, un reposo prolongado en cama o inactividad, o sea, el paciente tiene que estar activo, que no haya una dieta alta en calcio, mayor a 1000 miligramos sobre día. Y también es muy necesario que el paciente esté hidratado, al menos 6 a 8 vasos de agua al día para minimizar el riesgo de nefrolitiasis. Y también es importante tener en cuenta que si es que este problema va aumentando, puede causar cambios marcados en el sensorium, por lo que va a requerir una terapia más agresiva como hidratación salina isotónica de 200 a 300 mililitros sobre hora, y una vez hidratado se puede añadir furosemida para eliminar el calcio. Y para bloquear la reabsorción ósea se puede utilizar calcitonina o bifosfatos. Ya.
Bueno, creo que ya es todo. De ahí ya le vamos corrigiendo. Y ahí le agregamos la bibliografía y ya estaría listo. Sí, Sí. chicos, ya pongamos rápido la Biblia. Ya no tenemos tanto tiempo. Ya, bueno, ya. Ahí ya paro la grabación, entonces. Sí, Ya. por favor. Ah.